¿viste? Hacerse un tecito y volver a la cama. ¿Por qué decís eso? Hoy se va a publicar a las 4 de la tarde, creo que un elemento de análisis muy importante la primera mitad de año de gestión de Javier Milei, un poco más ya lleva, pero bueno, la publicación del índice de pobreza va a mostrar una cosa que me parece que es la cara más brutal que tiene este esquema de política. Una variable que todo el gobierno va a ver, según La Nación, en una publicación que da hoy, yo no sé si esto será cierto. Si es cierto, es tremendo, pero no sé de dónde saca la estadística. Dice que la pobreza subió 14 puntos. Entre 12 y 14 puntos. ¿Quién dice eso? La Nación publica hoy que el gobierno está preocupado por la publicación de hoy a las 4 de la tarde porque se le habría disparado yo no creo que llegue a ese número, pero en cualquier caso... Están dando más de 10 algunos, yo escuchaba hoy. Más de 10, bueno, vamos a ponerlo en un número que no, quizá... 41,7 lo dejó Alberto. 41,7 terminó lo de Alberto y aparentemente vendría un número muy duro que termina de reflejar algo que, más allá del resto de las estadísticas, índice salarial, qué representa la canasta básica dentro de la vida de las personas, por qué la percepción de las personas respecto de su pobreza o de su imposibilidad de llegar a fin de mes es más grande que lo que muestran otros indicadores. Bueno, todo termina conjugado en cuál es el valor de la canasta básica, cuáles son los ingresos de los argentinos, quiénes quedan de un lado de la frontera, quiénes quedan del otro. Es un indicador que es medio inapelable en ese sentido, más allá de que se pueda corregir nuevamente la cuestión de qué canasta yo mido, claro, ¿no? ¿Qué quiero medir? Claro. Porque muchas veces las comparaciones con países, a veces se mide la pobreza en Chile y la pobreza en Chile da mucho más bajo, pero tiene una canasta muy pobre de productos. Claro, superar ese umbral es bastante fácil, entonces después ellos te publican, las metodologías son diferentes. Son distintas, claro. Exactamente. Sí. Ahora, vamos a tener, más allá de lo... Vamos a tener una cifra muy dolorosa. Una cifra más de la mitad de argentinas y argentinos en estado de pobreza. Exacto. Que yo creo que es más todavía de eso. Lo que hay que desarmar es lo que vienen repitiendo los funcionarios, estos mismos que dicen que el indicador probablemente sea negativo para la percepción de la gente a partir de hoy a la tarde, respecto de la gestión de Milei, porque van a haber una suba. Supongamos esos 10 puntos que vos estás diciendo. Sí. Cuando vos los comparás con gestiones que tampoco fueron buenas, claro, vos decís, bueno, con Mauricio Macri subió por arriba de 6 puntos, con Alberto Fernández quedó entre 5,9, 6, 6,1, depende el indicador de pobreza que tomes, pero más o menos aumentó en la misma proporción que aumentó con Mauricio Macri, muy fuertemente concentrado en el fenómeno de la pandemia, que tuvo un parate económico total, una caída del 12%, como decíamos el martes, del producto. Pero Milei te muestra que en 6 meses el producto cae 6 puntos, casi como si hubiera tenido una pandemia, y la pobreza le aumenta más de 10 puntos, claro, como lo que no aumentó entre la gestión de Alberto y la gestión de Macri juntos casi. Claro, casi juntos. ¿No? Claro. En 6 meses, o en 7, 8 meses. Creo que ahí hay un foco importante para ver. Lo que tenías con Alberto es baja desocupación, baja desocupación, bajo el número, pero... Caídas de salarios. Caída de salarios, sobre el final aumento de la inflación. El último año fue muy negativo, claro, que es el año pasado, que hubo un movimiento devaluatorio. Pero tenía baja de desocupación. Acá tenés todo junto, una embestida, un tsunami. Exactamente, bueno, ahí lo podés ver. Tenías otro tipo de política. No te reventaban con los servicios, había una red de servicios que estaban subsidiados. Bueno, pero el número realmente es... Sobre todo para desanudar una parte que es la que dice el gobierno, que el gobierno viene repitiendo desde que asumió que el kirchnerismo nos dejó 50% de pobre. Es bueno dar un poco el relevamiento de quién sumó qué cosa y dónde está lo peligroso del dato de hoy, porque si vos ves que sube más de 6 puntos en lo que va de gestión de Milei, y vos decís, a Macri le costó 4 años generar eso, a Alberto con pandemia le costó 4 años generar 6 puntos más de pobre. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va la política económica para que me generen 10 puntos más de pobres en 8 meses? Claro. Yo creo que se ve la brutalidad, la frialdad, lo poco humano de la política que tiene Milei en todo sentido, que es lo único que tiene. Sí. Porque por otro lado no tiene los dólares que necesita para terminar de cerrar esta política que quiere llevar adelante.
Y hay un dato que empezó Sí, pero es una cuestión ideológica ya, Fede, esto, porque ya lo hemos vivido, digamos. Porque si vos no tenés dólares, sabés más a dónde ir a buscarlos y no perjudicar a la sociedad. Acá vienen de una a pegarte con todo. A pegar, a generar esa sociedad de la que ya hablamos un montón de veces. Estoy tratando a veces de no repetirme, pero bueno, también es volver a reafirmar esa idea. Antes, cuando vos recorrías Latinoamérica... decías, no, mira, Argentina sí está al sur igual que el resto, pero tiene otra cohesión social. Claro, sí. Había otra condición de posibilidad. El chico que nacía con pocos recursos iba a la escuela pública, luego a la universidad pública y pegaba el salto. Claro, el salto. Eso movilidad social ascendente. Movilidad social ascendente, lo que quiera. Que tanto molesta. Salud pública, toda una clase media. Una contención, potente. Claro, bueno. Pero si vos mirás la dinámica del PBI argentino, el PBI argentino hoy vale lo mismo que lo que se generaba en 2011 aproximadamente y tiene 10 millones más de habitantes. Claro. Y se va a conocer también el índice porque yo creo que los más castigados son los jóvenes, bueno, los jubilados. No sé, ¿se conoce discriminado hoy? Se va a desconocer. Porque eso va a ser 60, discriminado. 70. Todos los que son, a ver, ¿cómo decirlo? Desigualdades específicas, la mujer. Sí, cuando salga la pobreza en el segmento femenino va a ser mucho más amplia. Claro, más amplio. Segmento joven. Porque justamente esa es la parte en la que, lo que decíamos, una sociedad, un país que intentaba aglutinar, igualar a su población, hoy la tiene cada vez más dispersa. Claro. El que gana, el que se queda con lo que genera un país rico se lo queda, el que no está peleando desde un lugar en el que vos sos jubilado y sos pobre. Claro. Sos trabajador y sos pobre. Con recursos, empresas que tienen... Pero bueno, es otro el modelo. El modelo justamente es eso, es decirle, como dijo Milei en la conferencia, les voy a pagar a los acreedores que la población espere lo que tenga que esperar. El tema es cuánto se puede sostener esto socialmente, en qué punto, y sobre todo unido a esto que es la reglamentación de la ley de base sobre la reforma laboral, que me parece que viene a establecer una cuestión, o sea, se está tocando un punto que me costaría entender que ¿qué va a hacer la CGT? Bueno, es la gran pregunta. Hasta ahora realmente no puedo dejar de que me resuene cuando lo pienso 2 minutos me viene la burbujita de Ariel que dice, ¿y la CGT qué está haciendo? Sí. ¿Viste cuando te pones a pensar? Y la verdad que pasó eso, no hay... yo no sé si alguien me decía, ¿acordaron con la CGT? No lo sé, pero... sí, mucho está acordado. No lo sé. Si no, no se puede entender. No tengo tanto... algo como para decir. Lo que quiero decir es increíble el silencio. El silencio frente a esto. Sí, la verdad que es decir, incluso para los empresarios. A ver, pongámoslo en esta parte que no sé si la mencionaste dentro del comentario que hiciste. Un empresario, si el convenio colectivo de trabajo no lo favorece, puede decidir no adherir. Ahora, el trabajador, te dicen, sí, el trabajador, si quiere no adhiere. Ahora, si quiere no adhiere, tampoco firma el contrato de trabajo, tampoco nadie se va a enterar. Quiero decir, ahí donde se vuelve a ver en qué parte de la negociación, en un salario, está el trabajador y en qué otra está el empresario. El empresario, si tiene un esquema indemnizatorio que no lo favorece, puede decidir no adherir a esto que establece la ley de base. El trabajador, ¿qué va a reclamar? Nada. Nadie no te firma el contrato, nunca vas a existir como trabajador. Entonces, bueno, la verdad que un horror todo esto que está pasando en términos de querer seguir dividiendo a la sociedad argentina. Al contrario, en vez de hacer otra cosa, una sociedad que poblacionalmente es manejable. A ver, esa es la parte, no somos 150 millones de habitantes, inmanejable. Uno dice, hay países que económicamente uno no termina de entender cómo la administración pública termina manejando poblaciones. La Argentina hay una cosa incluso acotada. Además, Fede, poblacionalmente está comprobado que ¿cuándo se tomó más trabajadores? ¿Cuándo hubo necesidad de tomar más trabajadoras y trabajadores a la actividad laboral? Cuando se movía el consumo, la actividad. Por supuesto, exactamente. Y no está demostrado. Con el consumo, lo de la industria del juicio no sirve. Es un verso. Es un verso. Es un verso. Nunca en mi vida, una vez lo dije, me acuerdo que quedó en un video que publicamos acá en redes sociales, nunca en mi vida, y me dedico a eso desde que me recibí, observar balance de compañía, vi que una compañía tenga problema por la línea de salario. Sí, no. Así de terminante. Pocas veces en cuestión económica uno tiene certezas que son casi absolutas. Nunca
nunca vas a ver que una empresa en un balance esté yendo al tacho porque la línea salario la esté poniendo en un lugar que no tenga que ponerlo. Hay que terminarla con ese verso que se lo han hecho creer al trabajador, haciéndolo culpable. Uy, pobre no, tengo que aceptar estas condiciones porque pobre el patrón, que no está pudiendo pagar. Si no está pudiendo pagar es porque no vende. Lo que dijo Ariel. Siempre recuerdo, para mí fue uno de los mejores ministros de trabajo de los últimos tiempos, Carlos Tomada, que decía, nosotros teníamos la doble indemnización por despido. Claro. Y eso no significó un freno para nadie para tomar trabajadores. ¿Por qué se tomaban trabajadores? Porque la actividad se movía, el consumo aumentaba. Entonces ahí ese es el mejor índice a la hora de tomar trabajadores. Bueno, no flexibilizando como hacen estos cuando está todo parado. Siguiendo con el eje temporal, Néstor Kirchner asume con 52% de índice de pobreza. Termina en el ciclo más rico que tuvo la economía argentina en los últimos años, en 25%. Y no pudiendo mostrarlo, se me va a enojar Corcho por algo que voy a decir, no pudiendo mostrar ese dato, por algo que había pasado con el índice de estadística. Vos podés... parémonos donde estamos hoy. Hoy volvimos al 50. Probablemente el INDEC publique el 50 y pico % de pobres. Hubo un derrotero que arrancó en el 2001 con la crisis bancaria, que veníamos del mismo lugar, 52% de pobres. Bajamos a la mitad. Claro. A la mitad. Ese indicador de pobreza. Y no se pudo ni siquiera mostrar políticamente ni ganar una elección con eso. Y ahora viene un personaje despeinado a decirnos que no, el kirchnerismo nos dejó con 50% de pobres. Claro. El kirchnerismo dejó en todo caso el albertismo, el albertismo y Macri lo fueron llevando hasta acá y él va a mostrar él lo aceleró. Cómo lo profundizó. Claro. ¿No? Es como la deuda que dice Caputo, que los K tomaron la deuda, la tomó él la deuda, pero te dicen que la tomaron los otros. En aquel momento, cuando la pobreza era 25%, lo que te decían cuando vos opinabas justamente en esto, no es una chicana con Corcho. No, ¿por qué a Corcho? No se meta con Corcho, discutir cuestiones de política, etcétera. Te decían, y bueno, ¿y vos con qué índice medís? ¿Y con qué lo estás midiendo? No, eso. El INDEC publica cualquier cosa. Eso nos decían a nosotros y nos estuvieron chicaneando durante 3-4 años que no podías decir nada bueno, ni construir ninguna idea de una economía que crecía, tenía por ejemplo, empleo, qué sé yo. Pues te decían, ¿vos con qué lo estás midiendo? ¿Con el INDEC? Anda. Bueno, pero había también estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires que confirmaban eso. Había estadísticas. O de privados. Pero para mí fue un daño muy grande ese de no poder mostrar lo bueno. Lo tengo que decir. Fede, escúchame. A mí hoy se conoció, por ejemplo, la canasta de los jubilados, 900.000 pesos. Sí. Para no ser pobre. Sí. Digamos, con ese número, ¿vamos a tener cuánto de pobres? No, bueno, es una fábrica. Es una fábrica de pobres. El gobierno lo único que está haciendo, creo que ya queda claro. Vamos a la parte financiera, la parte del dólar, que por ahí le puede interesar al público. Tenemos al ministro que lo que hace es ganar tiempo. Yo veo que ya... Veo repetido eso que yo venía comentando, quizá porque es de mi palo, o sea, trabajó de lo mismo que trabajo yo y yo conozco a la perfección ese pensamiento. Hoy decía alguien en un medio que Caputo tiene esa lógica, que como buen financiero, saca de acá, pone acá, va acomodando la foto, va ganando tiempo. Alguien se hacía esta pregunta agregada a esto, que me parece lo que da para pensar un poco a Caputo. ¿Gana tiempo para qué? Gana tiempo para esto. Gana tiempo para seguir manteniendo poder político y poder seguir generando una sociedad desigual, para que esa sociedad gane, esa sociedad termine ganando, termine mucho más desigual, pero termine estable en términos de la política que quieren hacer en Argentina, que es pro capital, pro mercado y anti trabajador. Sí, lo que hay que ver es cuánto dura. Bueno, ¿cuánto puede aguantar? ¿Cuánto podemos aguantar así? Ahí está la gran pregunta. No te tiran una para este lado. Ahí está la gran pregunta. Se prorrogó el blanqueo, la primera etapa. Se prorrogó un mes el blanqueo. No le está dando el resultado tampoco. Claramente, y no va a ser la plata que le permita salir tampoco. Entonces uno dice, con todo este runfla que están haciendo y este mes que van a dar, ¿cuánta plata le puede terminar entrando? En el mejor de los casos, 4.000, 5.000 millones de dólares. ¿Cambia eso la ecuación? No. ¿Para qué lo hace Caputo? Le hace ganar 4 o 5 meses. ¿Para qué le hace ganar 4 o 5 meses? Para poder seguir ejecutando este tipo de políticas y esperar en algún momento mostrarle. A ver, la lógica sería esta. Eso que él cree que va a aparecer la inversión internacional, que va a bajar el riesgo país,
y que se va a establecer una economía como las que ya conocemos, donde no hay ascenso social, como decía Florencia, no hay movilidad social en absoluto, tampoco hay inflación, y las poblaciones en general tienden a hacer una foto siempre igual década tras década. Argentina tenía otro quilombo, lo digo en criollo. Otro quilombo de fricción que genera la inflación. El fenómeno inflacionario en Argentina siempre es llamativamente particular, aunque tiene también sus cosas comunes con toda la... Tampoco puede ser muy diferente a lo que pasa en el resto del mundo. Bueno, pero tiene inflación que no es tan alta, pero una sociedad que no se mueve. No tenés cambio, es horrible claro. Eso. Decirle a alguien que nació en un determinado lugar, mirá, este es tu destino. Sí. Ya está, fijado. No vas a poder pegar el salto porque no te lo va a permitir la propia estructura. Si vos te tenés que pagar 1 millón, supongámoslo en términos de pesos, si un joven para ir a la universidad tuviera que tener 1 millón de pesos por mes para poder financiarse. ¿Quién tiene un palo peso? Nah. No lo tiene un jubilado. Olvidate. Aparte, otra cosa, Ari, tenía 3 datos más que son llamativos para... Te olvidaste la papeleta hoy, pero me ¿te olvidé acordás? la papeleta, pero me voy acordando de lo que anoté. Cámara Argentina del Comercio, una entidad que se reunió con Milei, que habla muy positivamente del Milei, que su presidente se llenó la boca diciendo que no, que el comercio no iba a ser dañado. Ayer publicó el informe que le da caída. Empieza a verse esto. ¿Te acordás que los indicadores julio contra junio, el gobierno los festejó? Y yo te dije, mirá, lo que ves es una pared de cae, a ver, cae diciembre, cae enero, cae febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Llega julio, queda caída interanual total en todos los indicadores, pero cuando comparaban contra junio, empezaba a verse como que había un brote verde. Vamos a ponerlo ahí. Un brotecito. Bueno, ahora aparecen los indicadores de agosto, que eso es lo que empezó a aparecer esta semana. 3. Cámara Argentina del Comercio le da caída a agosto contra julio. La explicación que da la Cámara Argentina de Comercio es porque hay un rebrote de inflación o porque está persistentemente una inflación que ya no genera esa sensación de que baja, ¿no? Primer punto. Cámara Argentina de la Construcción, que mide la compra de insumos para el sector de la construcción, básicamente sanitarios, cemento, etcétera, todos los insumos que forman parte, que muestran cómo va esta actividad, caída también agosto contra julio. Orlando Ferreres publica el índice industrial, que también había tenido un pequeño rebote, julio contra junio. Cae agosto contra julio. ¿Dónde está la fuerza de esta recuperación en B corta? Empieza a aparecer la realidad de los efectos de la política económica de Milei, más allá de lo que se diga. Y en un momento ya nadie va a querer escuchar, como dijo Fantino el otro día que comentábamos eso, mira, no me digas más nada porque ya soy pobre, no puedo pagar una canasta de pobreza, necesito que me muestres algo concreto porque si no el tiempo se me va a cortar mucho antes que lo que pensaba que se podía cortar. Y bueno, yo creo que por ahora a ese camino vamos. Caputo está también otro... Es particular porque cuando salen esos brotecitos que vos decís comparado con el mes anterior, el presidente sale en las redes a festejar y dice, ya salimos, ya despegamos. Digamos, ni siquiera la prudencia de esperar un poco. Exacto. Porque vos decís, ¿qué festejás? No, yo se lo decía a los Tenés que ser... Se lo decía a los trabajadores cuando... Estar muy, muy dormido para decir eso. Cuando llegaban y me decían, che, este mes le ganamos a la inflación, dice el presidente. Le digo, ¿cómo vas a comparar un salario que a lo mejor tuvo una dinámica específica, dado tu sindicato, ese mes, contra la inflación de un mes? Claro. No lo hace un chico en la secundaria. Yo creo que le doy introducción a la economía y me va a decir, mira, es muy poco un mes como para hacer un análisis sobre el salario. Esos títulos estrafalarios. Y es presidente, y es economista, y es doctor, y se presenta como futuro premio Nobel. Claro, futuro premio. El día que entró al Congreso a hacer la cadena, ahora que le midió poco, para presentar el presupuesto, me acuerdo que entraba ahí al Congreso y le decía, no sé si a algún conocido o a los periodistas, a partir de ahora empieza la reconstrucción de la Argentina, algo así. Y después vos ves que es humo. Nada. Humo. Es lo que hablamos un poco el martes. Digamos, te titula, no me es gusta, como un titulador de la tele. No me gusta ser así como tan poco técnico, pero el martes me salió así de el humo que hay. El humo que hay en la intervención con el dólar. Están todos los mercados controlados. Tiene todos los mercados controlados Caputo. Y uno dice, de hecho se está metiendo en la negociación laboral. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto que dijiste?
no es que el mundo laboral es un mercado, igual que todos los mercados, como si fuera el mercado financiero, donde el trabajador tiene el mismo poder de negociación que tiene el empleador o el empresario. Se lo dicen los mismos. Y encima que vos me decís que eso sucede, cosa que no sucede ni siquiera del arranque, vos te metés a intervenirlo y a decir que en esa relación vos tenés que resolver algunas cosas como cómo sea la indemnización entre el trabajador y la empresa para la que trabaja. Es siniestro. Hasta los mismos libertarios le dicen eso. Es siniestro tener un discurso sobre la libertad y detrás de la pantalla de la libertad, al contrario, tener toda la economía dominada y llevarla para donde vos querés, claro, y para donde vos querés, los que vos querés que ganen. Hasta ahora viene siendo así. Que me muestre alguna libertad, porque hasta ahora no ha avanzado. ¿Qué hacemos, Fede? ¿Qué hacemos? ¿Hay mensajitos? Sí, hay algunas preguntitas para Fede. Bueno, decía este oyente, Gustavo, Fede, ¿es un éxito el blanqueo? Bueno, creo que lo fuiste respondiendo. Y después dice, ayer Delfos o Delpos. ¿Cómo se? Sí, Delfos, consultora. La consultora, ¿no? Decía sí, que entrarían 30.000 palos verdes, sí, puro Delfos. Humo. Y la OCDE vaticinó 5% más para 2025. ¿Humo también? Pasa esto, vamos a hablar un poco de blanqueo, que es interesante el tema porque hay miles de cosas como para decir. Primero, bueno, esa consultora en general tiene bastante vínculo y todo lo que dice es como muy sobreactuadamente positivo respecto al mercado, aunque es un buen analista, el que hace esos informes, yo lo conozco. Bueno, más allá de eso, algunos dicen 20, otros tiran 30.000 millones. En ese caso, ¿cómo es la operatoria? Porque alguien me dice, che, pero esa plata, supongamos que voy yo. No van a las reservas. Claro, van a usar mi plata. Porque uno dice, ¿por qué hacen cálculos respecto de cuánto aumentaría su poder de fuego respecto a la cantidad de dólares que tiene si los dólares siguen siendo míos? Acá no hay una cuestión tributaria. Entonces se empieza a jugar en estas semanas, ahora con lo que dijo Flor, que cambió, lo prorrogaron un mes, cambia hasta el mes próximo, esta pregunta. ¿Qué va a hacer el tipo que blanqueó? ¿Lo va a dejar en el banco? Sobre eso es lo que se está jugando la gestión Milei. Piensen en esa situación. Yo voy, abro una cuenta en un banco, dejo dólares que lo tenía abajo del colchón, ¿no? Los blanqueo. ¿Qué hago? A la semana voy, los saco, los dejo, ¿no? Sobre eso se juega todo el gobierno. Si el argentino va, blanquea, pero inmediatamente después los retira del banco, o ante la mínima corridita los retira del banco, no sé dónde están los dólares que dispone el gobierno. Ahí hay una primera pregunta. Segundo, la cantidad de huecos que tiene la ley a todo nivel. Bueno, esto que salió de cómo pueden blanquear determinadas personajes, incluso vinculados a funcionarios, que es raro que puedan aparecer. Alguien se preguntaba otra cuestión. Yo puedo blanquear una plata, ir, retirarla, y después hacer que otra persona vaya y blanquee la misma plata. Y cualquiera. Hay miles de cuestiones que están muy extrañas. Pero bueno, habla de la desesperación también. Al gobierno le sirve el blanqueo si la gente, si él tiene éxito, a ver, si una de las dos cosas, si la gente confía en el éxito que pueda tener, o él con su éxito convence a las personas. Una de dos. Entonces uno dice, yo estoy jugándome una ficha, poniendo una plata, metiéndola en el sistema, 100% lanzado a que Milei tiene éxito, porque si Milei no tiene éxito, va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Macri y lo mismo que pasó en los tuvo un últimos blanqueo que dicen muy exitoso Macri. Sí, pero al año siguiente la gente tenía la mitad de la plata que había puesto. Claro. Porque todo y se explotó todo abajo. igual. Entonces, confiar en los blanqueos de estos supuestos genios de la finanza, es decir, para Caputo el peor antecedente es él mismo. Él mismo, claro. Lo que él mismo hizo. Es increíble. O sea, él mismo les dijo a la población, entren en un blanqueo que, si yo no me equivoco, entraron como 100.000 millones de dólares. Sí, fue 100 grande. millones de dólares, perdón. Estoy diciendo mal. Que fue cuando no dejaba, el Congreso sacó que no permitían que participen familiares directos y Macri lo cambió para que entre su familia. Exactamente. Bueno, esa plata se redujo a la mitad, habiendo invertido en los instrumentos que te proponía Caputo mismo en ese momento. Ahora la estructura es más o menos la misma. Por igual, ahora es todo eso. Vivimos con un mesadinerista, con un timbero que gana tiempo. Pegando manotazos a ver a dónde. Pero la pregunta es, ¿qué hace en el medio que gana tiempo? Me preguntaría cualquiera. Bueno, vos me estás diciendo que el tipo tiene recursos para ganar tiempo. ¿Y en el medio qué hace? De fondo nada,
y negocia negocios, favores para determinados sectores que son los que le apoyan la baja del dólar, etc. Ayer nos presentaron para FED en la Escuela de Ciudad Futura Argendata como herramienta de datos sobre Argentina. Me pareció muy interesante para combatir la desinformación. Nos preguntan si la conocen, qué opinión merecen. No la conozco, che. Aclaro que no es el Fundar que conocemos acá. Bueno, lo vamos a ver, muchas gracias. Bueno, ¿algo más, Flor, por ahí? Yo tengo, pero tengo que leer porque son medio largos los mensajes. Sí, hay consultas, hay muchos, que piden que pongan el jingle de Fede, por ejemplo. Ahora en la despedida. En la despedida. Sí. Bueno, después nos manda un oyente que un poco lo charlamos o lo comentabas vos, Ari, en programas pasados. Maxi nos manda el efecto rana. Es largo, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con que las ranas se van a adaptar. ¿Cómo se cocina una rana? Exactamente. Sí, nos cocinan de a poco. Es una metáfora muy utilizada en el mundo financiero, que es ese. Las ranas se la ponen en la olla a temperatura normal y se la va calentando de a poquito y muere casi sin darse cuenta. Claro, para que no salgan de la... No salte. Claro, se adapta a la temperatura y en el momento de ebullición ya no tiene fuerza para poder saltar. Fede, ayer se conoció también que bajó, no sé si es la OCDE, el crecimiento, que la caída para este año Argentina. del PBI. Eso es otro de los 5. Es otro de los temas, claro, porque lo que se ve es eso, sigue bajando. La disparidad de una Argentina que crece, si le sacás el campo cae, en realidad 6,1%. Claro. Porque el campo tiene un rebote de 81%. Claro, después de la sequía. Claro. Entonces, vos ponés ahí el promedio, el gobierno te dice, no es tanta la caída. No, 6 puntos está cayendo la economía. Es terrible. Acá nos preguntan, Fede, y te dejamos. Cuando blanqueas, ¿el gobierno se queda con algún porcentaje? El gobierno, los que blanquean menos de 100.000, no tiene penalidad. Justamente es el que se está jugando en estos días. Tenía un vencimiento ahora a fines de septiembre. Se prorrogó, como comentó Florencia, un mes más, o sea que va a ser hasta fines de octubre. Si blanqueas menos de $100.000, no tenés penalidad. Y en teoría, cuando ellos liberan, dicen, fin de la fase 1. Hay una cosa que es por fases el blanqueo. La fase 1 iba a terminar ahora cuando termina septiembre. Entonces, si vos ponías la plata a blanquear ahora, el 1 de octubre podías ir a retirarla al banco. Ahora va a ser el 1 de noviembre. Y así sucesivamente, porque con eso te van corriendo, porque alguien dice, el que fue la semana pasada ahora se tiene que quedar hasta el 1 de noviembre con la plata sin tocarla. Sí, y todo el tiempo va a pasar eso. Claro. De que alguien me diga, al final no lo reglamentaron nunca y la plata todavía no la puedo tocar. ¿Puede pasar eso? Podría pasar. Es decir, entre ellos también se cagan. ¿Y por qué van corriendo? ¿Por qué van corriendo la línea? Van corriendo la línea porque lo que dijo Florencia al principio. Evidentemente se dio cuenta que no le alcanzaba la plata. O que no termina de recaudar la plata que necesita. Claro. Sí. Bueno. Acá, último, Ariel anoche lo confirmó, dice este oyente, en C5N Pichetto, que ya estaba arreglado entre la CGT y el Congreso, los trabajadores. Si no se dan cuenta de esto, están al horno porque lo único que beneficia es a la CGT, ¿no? ¿Por la reforma? Sí, entiendo que tiene que ver con eso y por esto del bloque libertario que ya no había se puede arreglado creer. con el... Sí. No se puede creer. Una sola cosa, y ya que está la cámara lo digo con bronca. ¿Vamos a pagar nosotros nuestra propia indemnización? Sí. ¿A ustedes les parece justo trabajar toda una vida y que uno mismo le retraigan del sueldo de lo que generó para que ese empresario gane la rentabilidad que generó? Vos mismo tener que destinar algo para pagarte tu indemnización. Fede, pero además, ¿quién te va a administrar eso? Un fondo común de inversión que se agarran y te dicen, no quedó nada, flaco, en el fondo común de inversión, vos agarrás y decís, esta era mi indemnización. Yo no sé si analizamos lo grave de esto, porque volvemos a la FJP para los trabajadores, es decir, ellos te van a administrar los fondos, y como decís vos, te van a miren que hoy se pudrió el mundo, no les quedó un mango. A ver, pongámoslo en estos términos. Si nosotros estábamos en este esquema, en la gestión de Macri, que pasó hace 5 minutos, y Lacunza, ¿no? Sebastián, ¿cómo se llama Lacunza? Sí. Hernán Lacunza agarró y dijo, reperfilamiento, y tu indemnización estaba llena de títulos reperfilados, vos tu indemnización la ves pulverizada en 5 segundos, y a eso es lo que quieren, o sea, el empresario se liberó de tener que, o en algún punto, hay una parte en la que él también... Depende de lo que hagan los convenios colectivos, pero si estamos viendo lo que dicen los oyentes sobre la CGT, ¿qué podemos esperar que empiece a pasar a nivel sindical? Claro. Siempre recuerdo las FJP. Viste que te mandaban el informe mensual de cómo iban tus rendimientos. Sí.
Y había un mes que te decía, bueno, menos, había bajado tu rendimiento. Sí, porque era timba. ¿Por qué? Porque la timba te decía que si estornudaba Trump hoy, claro, la consecuencia del daño económico que provocaba en el mundo lo pagabas vos con tu aporte jubilatorio. Era así. No lo pagaba la empresa. Exactamente. Con tu aporte. Y cuando las cosas mejoraban, ahí la empresa, claro, viste, hacía sus negocios enormes y vos seguías con tu aporte, viendo cómo podía crecer un poquito. Era un negocio, una estafa. Claro. Y ahora lo van a hacer con los fondos, esto para el ahorro para jubilar, para la indemnización. Sí. La lógica es que una empresa gana mucho más de lo que... o sea, esto lo dijo, es marxista, pero cualquiera lo sabe. La empresa siempre saca un excedente entre lo que produce el trabajador y lo que los costos. Claro. Un excedente que está encima por arriba de la rentabilidad. Y ahí está el negocio. Y esa es la justificación de fondo de por qué el tipo, al final de cuentas, si vos lo ayudaste a construir su propio imperio, te tenga que indemnizar. Claro. ¿Cómo te lo vas a pagar vos? Una cosa de locos. Gracias, Fede. A vos, Ari. Y una vez más queda demostrado, oyentes, no es que reniegan del Estado, de la ausencia del Estado. El Estado está más fuerte que nunca. ¿Para qué? Con los Sturzenegger, los Caputo, los Milei. ¿Para qué? Para beneficiar a estos sectores, al 1% que dice Petro, que después proclama la libertad, viva la libertad avanza. El Estado más presente y más fuerte que nunca. Para esto. Vamos. Está la banda Luca de Federico.